El día 7 de octubre del año 2022 entró en vigor la Ley de Libertad Sexual, o, tal como es conocida popularmente, la Ley del solo sí es sí. Este texto vino acompañado de una multitud de polémicas por su contenido y ha tenido una tasa de aceptación extremadamente baja en la población, que siente en su mayoría rechazo hacia el texto promulgado por Unidas Podemos y que ha puesto a Irene Montero en el ojo del huracán. Vamos a ver juntos las razones por las que esta ley tiene tan poca popularidad y, spoiler, no deja la profesión de periodista en un buen lugar. Lo primero va a ser hablar precisamente de la cobertura mediática que se dio a esta ley, que no fue nada favorable al entonces proyecto, ya que puso todo su énfasis en las posibles reducciones de penas que estaban por llegar en caso de promulgarse la ley de libertad sexual, el delito de agresión sexual, anteriormente conocido como violación, a ojos de la ley, pasaba de tener una pena mínima de 6 años antes a 4 años ahora, lo que permitía que aquellos encarcelados que tenían la pena mínima por este delito pudieran atenerse al principio de retroactividad, puesto que en este caso les beneficiaba y podrían obtener una reducción de su pena de hasta 2 años si el juez instructor del caso juzgaba que así tenía que ser bajo el nuevo texto legal. Este hiperenfoque en la reducción de las penas que estaban por venir fue acompañado, naturalmente, de un silencio total alrededor de los otros puntos, que eran más susceptibles de causar aceptación entre sus espectadores, como detallaremos más adelante. El público, por su parte, tiende a no informarse de forma independiente y a tragarse, como quien dice, lo que le ofrecen los medios de comunicación. No hay que ver aquí una crítica al público, puesto que cada uno tiene sus preocupaciones y no todo el mundo tiene el tiempo de buscar información, sino una crítica a los medios, que ofrecen información como poco interesada. La entrada en vigor de la ley ha conllevado, a fecha de 1 de marzo de 2023, a 721 revisiones de condena. Estos datos han sido publicados y actualizados con frecuencia en los medios, en ocasiones llegando incluso a ofrecer detalles sobre los casos que fueron revisados para alertar del daño potencial que provocaba liberar antes al autor o los autores de estas agresiones. En todo momento se ha presionado mucho, y según expertos de forma errónea, a Irene Montero. El nuevo texto reduce las penas, pero son los jueces quienes tienen que determinar si existen agravantes al crimen base en que consiste la agresión sexual y si un juez determina que, por ejemplo, un hombre que abusa de su sobrina de tan solo 10 años no ha utilizado la intimidación que le da su estatus familiar sobre ella, puede reducir su condena. Este ejemplo es real y dejaremos que sea la audiencia la que determine si la culpa es de la ministra de Igualdad o del juez instructor de este caso. Y aparte de potencialmente reducir las penas, ¿qué hace la ley del solo sí es sí? Lo primero y más importante es que da protagonismo al aspecto clave para determinar las agresiones sexuales, el consentimiento. Además, también unifica los delitos de acoso y agresión sexual bajo la misma ley con un abanico de penas reducido en su cuantía mínima, pero que tiene más en cuenta las circunstancias de cada caso como posibles agravantes, como pueden ser, por ejemplo, la violencia física, la intimidación o el hecho de drogar a alguien y anular su voluntad, que ahora quedan tipificados de forma específica dentro de la ley y que, por muy sorprendente que pueda ser, no era el caso antes de este texto legal. Esta legislación pone, además, en funcionamiento medidas de acompañamiento a las víctimas y otras de prevención para evitar todo lo posible la reincidencia y, sobre todo, intentar instaurar la confianza necesaria en las víctimas para que denuncien las agresiones, ya que se estima que un 92% de las alrededor de 400.000 agresiones sexuales que ocurren anualmente en España no son denunciadas. Una proporción enorme y que tiene que cambiar por el bien de todos, todas y todes. El acompañamiento se hace mediante ayudas económicas a víctimas en situaciones precarias para asegurar que, en caso de ser dependientes a nivel económico del agresor, puedan denunciar sin miedo a quedarse sin nada, y la ley también prevé la apertura de centros de crisis en todas las provincias en los que se proporcionará apoyo directo a las víctimas. Estos centros estarán abiertos las 24 horas del día todos los días del año y no será necesario haber denunciado para recibir la ayuda que se necesita, y también establece un fondo destinado a las ayudas financieras mencionadas antes que necesiten las víctimas. Asegura además la gratuidad de los procesos judiciales a las víctimas que sí deseen denunciar y, sobre todo, prevé la creación de juzgados especializados en este tipo de delitos.
Las medidas de prevención de la reincidencia mencionadas antes, que pone en funcionamiento el texto, incluyen la inhabilitación total de los agresores para ejercer empleos de autoridad pública y, en caso de que las víctimas hayan sido familiares, como por ejemplo un hijo o una hija, perderán de forma automática todo tipo de custodia, de manera que se protege en lo más posible a los menores. Los últimos puntos que hemos planteado han brillado por su ausencia en los medios, que en el mejor de los casos fallaron en su cometido de informar y en el peor desinformaron alrededor de la ley del solo sí es sí. Una ley que puede ser perfectible en su texto, pero que no representa el peligro público que se ha intentado vender.